Otra cosa que hay que mencionar es que el plano sagital, de los tres planos que estamos viendo, este es el único plano, que es uno solo. O sea, plano sagital solo hay uno. Cualquier otro plano que esté a la derecha o a la izquierda no se llama sagital, sino se llama parasagital. Entonces, de los tres planos que vamos a ver, solo el sagital es uno solo. Por supuesto que yo puedo trazar un plano más acá, ¿sí? O más acá. O cuando se estudia, por ejemplo, la anatomía de la cabeza y del cuello, muchas veces para facilitar el estudio se menciona que hay un plano parasagital derecho que pasa a la altura de tal estructura, por ejemplo. Y se traza un plano a ese nivel y se describen las estructuras exactamente de la misma manera que están en la posición ¿ok? El otro plano es el coronal, también se llama frontal. Y este plano nos va a dar la noción de anterior y posterior. Este plano yo lo puedo trazar de varias maneras. Este plano no es único, a diferencia del sagital, que es único. Yo este plano lo puedo pasar, aquí está pasando de esta manera, pero yo puedo agarrar y decir, voy a pasar un plano coronal a nivel, ¿sí? Por ejemplo, del ángulo de la mandíbula. Por lo tanto, el plano estaría a este nivel. ¿Sí? Entonces, dependiendo de por dónde pasa el plano, yo voy a tener tales o cuales estructuras. ¿Sí? Entonces, planos coronales pueden haber muchos. Yo puedo decir, repito, si voy a describir en un plano especial, tengo que mencionar. Si no menciono nada, estoy usando este plano. Pero si digo que vamos a describir tal estructura y vamos a pasar un plano coronal a nivel de tal estructura. ¿Sí? Pero estoy diciendo entonces a nivel de qué lo vamos a mencionar. Y entonces estructuras que en este plano están delante o detrás, o anterior o posterior, podrían resultar en el plano del que estamos hablando, que ya no están delante, sino están detrás. ¿Se entiende? Si yo paso un plano coronal a nivel, por ejemplo, si lo vemos a nivel del arco superciliar, aquí, por ejemplo, resulta que el ángulo de la mandíbula me va a quedar posterior, pero si yo lo paso por acá, ¿no? Esto ya no va a ser posterior, sino va a ser anterior, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Y así vale lo mismo de acuerdo por donde yo pase el plano. Pero repito, tengo que mencionar que voy a pasar el plano al nivel. Si no se menciona, se asume que es este plano. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Sí? Lo mismo pasa con este plano, que es el transversal. Todo lo que está por encima de este plano es superior y todo lo que está por debajo es inferior. Pero está claro que este plano yo lo puedo trazar a varios niveles, ¿no es cierto? O sea, yo lo puedo trazar a nivel de las rodillas, a nivel de los hombros, a nivel, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de la extremidad superior. Lo puedo trazar a nivel de los tobillos. Lo puedo pasar por donde yo quiero. Y las estructuras de las que vamos a hablar entonces podrían estar en una situación distinta, ¿no es cierto? Si yo digo, a ver, en general, nuestras rodillas son inferiores, pero depende de dónde pasa el plano, porque vamos a estudiar, ¿no es cierto? Porque si el plano lo paso, por ejemplo, por la mitad de la pierna, resulta que las rodillas van a estar superiores, ¿no es cierto? Pero si yo el plano lo paso
a nivel de la pelvis, las rodillas van a quedar debajo, van a ser inferiores, ¿no? ¿Se entiende eso, no es cierto? ¿Sí? Ya, entonces, el único plano que no da margen para otro es el sagital. El sagital es uno solo. Cualquier otro plano se llama parasagital. ¿Okay? Sin embargo, el plano transversal o el plano coronal sí puede pasar, o sea, sí podemos poner plano transversal a nivel de tales metales, ¿sí? O a nivel de tal estructura. Y lo vamos a describir a ese nivel. Si yo no utilice el cuerpo, solamente tuviera un cráneo solo, abajo y saco el cráneo, y lo estudio solo, la mandíbula que sería inferior, ¿cierto? Y el hueso frontal que es el superior, ¿cierto? Y si lo paso para la mandíbula ya es inferior, ya es superior, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Todo eso ¿ya? Es importante de entenderlo desde ahora. Así cuando se estudien huesos, músculos, arterias, rama de las arterias, la estructura de los pulmones, del hígado, etcétera, etcétera, uno inmediatamente va a decir, sí, esto está en posición medial, en posición lateral, en posición superior, en posición inferior. Entonces ustedes ya mentalmente tienen que hacerse la idea de dónde está en la posición. Así, por eso que es importante entenderlo desde ahora. ¿Bien? ¿Ya? Y a la anatomía, además, pues una vez que ya hemos hablado sobre lo que son los planos y sobre la posición anatómica, vamos a ver entonces ahora esto, ¿sí? La anatomía humana tiene, digamos, varias maneras de estudiarse. Hay una anatomía topográfica. La anatomía topográfica estudia el cuerpo humano por regiones. La anatomía descriptiva lo que hace es una descripción de tal o cual sistema. Hoy vamos a describir el grupo de músculos del antebrazo. Entonces ponemos anteriores, posteriores, laterales, mediales, etcétera, etcétera, y describimos cada músculo. Describimos sus inserciones, qué nervio lo inerva, etcétera, etcétera. Esa es la anatomía descriptiva. La otra anatomía, la otra manera de estudiarlo, quizás sea la más importante, porque finalmente nosotros cuando veamos a un paciente no vamos a ver un esqueleto, no vamos a ver un esqueleto, no vamos a ver un cráneo, no vamos a ver un cráneo, no, vamos a ver una persona así como nosotros. Entonces, cuando se estudia, claro, tenemos que estudiar los huesos, los músculos, claro, pero en la práctica no vamos a ver a ninguna persona de esa manera, sino que la vamos a ver como nosotros. Y entonces ahí viene lo interesante de esto, ahí viene la aplicación clínica, y que es lo que se llama anatomía funcional. ¿Okay? Es tan importante como las otras dos. Por supuesto, para poder interpretar bien esta anatomía, tenemos que saber esto, porque si no, lo mismo. Y luego ahora vamos a ver un par de ejemplos de cómo el entender esto nos puede a nosotros dar la pauta de lo que puede pasar entonces. Cuando hay una patología. Entonces, la anatomía topográfica nos estudia por regiones. Por el principio es conocido, ¿no? Hay un esqueleto, ¿sí?, axial que se llama. Y luego está la parte central. La estructura central del cuerpo se llama columna vertebral. El esqueleto axial, ¿sí?, viene a ser lo que son las extremidades o miembros. Para los fines de la anatomía
existen miembros superiores y miembros inferiores. De manera coloquial, uno se refiere a brazo o a pierna, ¿no es cierto? Sí, claro, de manera coloquial lo sabemos así, pero en anatomía no es así. ¿Sí? En anatomía se llama en realidad miembro superior y miembro inferior. Cabeza, cuello y tronco. El tronco incluye ¿qué? El tórax, el abdomen y la pelvis. Eso es lo que incluye el tronco. Los miembros superiores e inferiores están unidos a este esqueleto mediante lo que se llama la cintura escapular y la cintura pélvica. La cintura escapular básicamente es la articulación del brazo con la escápula. La escápula, que se llama omóplato, en anatomía se usa más escápula que omóplato. Es lo mismo, pero se usa más el término escápula. Entonces, la articulación escápulo-humeral o articulación del hombro es la que representa lo que se llama la cintura escapular. Hay además los ligamentos de la estructura de la articulación, hay además una serie de músculos que unen el miembro superior al esqueleto, a la parte media. Y en cuanto a la cintura pélvica, pasa lo mismo. La articulación de la cabeza del fémur con el hueso ilíaco y que forman la articulación coxofemoral, que se llama, o también llamada cadera, ¿sí? Porque ese es el otro término, la articulación de la cadera. Esta, ¿no? La cintura pélvica. ¿Sí? ¿Se entiende esto entonces, no? ¿Sí? Pero a ver, esta es la persona, es una imagen de una persona de sexo femenino. Y a ver, esto es lo que nosotros vamos a examinar. Si viene una paciente, esto es lo que vamos a ver nosotros. No vamos a ver vamos a ver esto. Pero y resulta que hay una serie de estructuras, ¿sí? Óseas generalmente, que hacen relieve en el cuerpo, dependiendo de la contextura de la persona. Si es una persona muy obesa, va a ser un poco más difícil encontrar los relieves por el tejido graso que tiene. Pero si es una persona delgada, pues en promedio, hay una serie de estructuras que hacen relieve en el cuerpo. La extremidad lateral de la clavícula hace relieve aquí. ¿Qué hace relieve? Se puede encontrar. La cabeza del fémur, del hombro, se puede palpar. Aquí en la parte media está la horquilla externa. Y uno la puede palpar y la puede ver, además, con el torso desnudo de una persona. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Se ve el borde superior de las clavículas y se ve, y podemos ver la horquilla externa. En el abdomen se pueden palpar a los lados lo que se llama la espina ilíaca anterosuperior, que es el relieve que hace esa parte del hueso ilíaco en la estructura del cuerpo. ¿Qué hace? Hay una serie de estructuras óseas que hacen relieve en el cuerpo. Estos se llaman coloquialmente como nudillos, ¿no? Así se le llaman, ¿no? Nudillos. Bueno, pero en medicina no se llama nudillo. ¿Qué viene a hacer esto? Las articulaciones metacarpofalángicas, así se llama. ¿Sí? Articulación metacarpofalángicas, que son las articulaciones de los huesos metacarpianos con las falanges proximales. Aquí, en la parte distal del antebrazo, hay una estructura ósea que se puede palpar fácilmente, ¿no es cierto? Es palpable fácilmente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parte del culo. ¿Sí?
la apófisis espinosa del cubo. En anatomía se emplean una serie de términos derivados del latín que significan prominencias o depresiones. El término de apófisis significa de algo que sobresale. Epífisis es algo que está por encima. El término epi, el prefijo epi, significa sobre tal cosa. ¿Ok? ¿Sí? Así como en medicina el sufijo oma, ¿qué significa? Hematoma, carcinoma, sarcoma, ¿debe haber escuchado la definición? ¿Qué significa eso? Mioma. Significa tumor. ¿Sí? O sea, el sufijo oma significa tumor. Oculto, por ponerlo en términos coloquiales. Si yo digo que hay un hematoma, ¿qué significa? Que hay un bulto o una tumoración que está formada ¿por qué? Por sangre. Por eso se dice hematoma. Si es un lipoma, es un tumor de tejido graso, por ejemplo. Un mioma vendría a ser un tumor de tejido muscular. Pero ahí hay que hacer la salvedad de que el tejido muscular hay músculo liso, músculo estriado y músculo cambiado. El nombre, el término para mencionar cada uno de esos tumores es diferente. Una cosa es un leiomyoma, otra cosa es un rhabdomyoma. Acá cosa se complica un poquito más. ¿Sí? Pero todos sabemos que es de músculo liso y de músculo estriado. Eso es. ¿Sí? ¿No? ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Entonces. Profesor. Sí. Y acerca de la metáfisis. Ya, el término de metáfisis. La metáfisis se encuentra entre, es un término que se usa en los huesos largos. ¿Ok? La metáfisis está entre la epífisis y la diáfisis. ¿Y la zona de la metáfisis cuál es? La zona en donde está el cartílago de crecimiento del hueso. El hueso largo, o hueso largo. O sea, solo los huesos largos tienen metáfisis. A partir de allí, de esa metáfisis, los huesos crecen en longitud. Cuando hablamos de hueso largo, no nos estamos refiriendo al tamaño del hueso, por si acaso. Nos estamos refiriendo a la morfología del hueso. A ver, está claro que el fémur es un hueso largo, ¿no? Sí, yo creo que no hay ninguna duda ahí, ¿no? Es un hueso largo. Es el hueso más largo del cuerpo. Sí, sí, perfecto. Bueno, los 5 huesos que están aquí se llaman metacarpianos. Los del pie se llaman metatarsianos. ¿Y esos son huesos largos también? Sí, claro que sí. También son huesos largos. Tienen estructuralmente 2 epífisis y una diáfisis. Entonces, repito, el término de hueso largo no es lo mismo que hueso grande o hueso chiquito. No, no, no. En anatomía no se habla de esa manera. Depende para, digamos, la gente común, no para la medicina, no para ustedes, para ser médicos, ¿no? ¿Ya? Le podemos explicar, sí, señor, es un hueso más chiquito, sí, pero sabemos que en realidad es lo mismo. Estructuralmente, las falanges de los dedos de la mano son también huesos largos, exactamente como lo es el fémur. ¿Por qué? Porque tienen 2 epífisis y tienen una diáfisis y tienen una metáfisis. ¿La metáfisis cuál es? En donde está el cartílago de crecimiento. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona de 25 años, sea varón o mujer, ya no tiene metáfisis. ¿Por qué? Porque ya alcanzó la altura que va a tener. ¿Sí? La altura de cada persona depende de una serie de factores genéticos, ambientales, nutricionales, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Sí? En las mujeres se alcanza más o menos a los 16 y 18 años, y en los hombres se alcanza más o menos a los 20, 21 años.
la altura que uno va a tener ya definitivamente. ¿Okay? Entonces, el estudio de los huesos largos nos puede dar a nosotros la idea de la edad que tiene o que tuvo una persona. O sea, los antropólogos forenses, cuando encuentran restos humanos, cuando encuentran huesos, la descripción de eso es importante porque nos puede dar de alguna manera la edad que tenía esa persona. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, la anatomía topográfica estudia el cuerpo humano por lo que se llama regiones. Es importante porque, repito, vamos a ver a una persona de esta manera. ¿Sí? Esta región que está acá se llama región mamaria, así se llama, región mamaria. También se conoce con el nombre de región pectoral. ¿Sí? Aquí está la clavícula. Esta zona se llama región supraclavicular. Esto que está aquí. ¿Sí? Lo que está por debajo también se llama infraclavicular. Aquí en el cuello, nosotros en la parte lateral tenemos un músculo. Es un nombre largo, esternocleidomastoideo. Tiene el nombre de sus inserciones, porque tiene el nombre de sus inserciones. Se inserta en el esternón, ¿sí? Se inserta en la clavícula y en la apófisis mastoides del hueso temporal. Por eso se llama esternocleidomastoideo. No es difícil de entender. La mayoría de los músculos, o muchos de los músculos, tienen el nombre de las inserciones, o tienen un nombre que desde el inicio nos está diciendo más o menos de dónde está. Si decimos que tenemos, ¿no?, extensor largo del dedo gordo, entonces ¿dónde está? ¿Será anterior, posterior? Yo creo que uno puede empezar a razonar entonces de dónde estará. Si es extensor o si es flexor, debe tener una posición diferente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de hecho hay muchos músculos que tienen, repito, los nombres de sus acciones, o sea, de lo que hacen. Hay un músculo que se llama abductor corto del pulgar. El término de abducción, en realidad el término es abducción, pero para no confundirlo con aducción, se emplea entonces en anatomía abducción. El término de abducción significa esto, separar de la línea media. Entonces, hay un gran grupo de músculos que son abductores del miembro superior. ¿Sí? Y también hay otro grupo de músculos que son aductores, o sea que acercan el miembro superior a la línea media. Los músculos aductores de los miembros inferiores cierran los miembros inferiores. ¿Sí? Y hay un grupo de músculos que son abductores, o sea que hacen esto. Los separan de la línea media. Entonces, repito, hay una serie de músculos aductor tal, y uno inmediatamente debe tener en cuenta, ese músculo entonces debe de separar tal estructura de tal. Inmediatamente uno tiene que razonarlo de esa manera. Así, eso les ayuda a entender, les facilita el tener que estar pensando tantos nombres, porque sí, hay realmente muchas estructuras y muchos nombres de saber memorizarse, pero cuando se les relaciona entre sí la cosa se facilita mucho. Hay también, entonces, a ver, vamos a ir viendo luego progresivamente a medida que se desarrolle el curso. Hay una serie de regiones en el miembro superior, también hay regiones en el miembro inferior. Esto es hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano. Cadera, muslo, rodilla, pierna y pie. Pierna solo es eso, nada más. Esto no es pierna, es músculo. En la parte posterior
además existe esta región. ¿Cómo se llama esta región? Región glútea, así se llama, región glútea. Y luego tenemos la región, ¿qué sería la región de acá? La región posterior del músculo, ¿no? Porque esta es la región anterior del músculo. Región anterior, región posterior del músculo. ¿Y aquí qué tendríamos? La región posterior de la pierna. En la mano, ¿sí? En la mano se usa el término palmar y dorsal. Pero si decimos anterior o posterior no está mal, pero se suele llamar, ¿cuál es la cara palmar? La cara anterior o la palma de la mano. Y el dorso es, en el pie, se dice el dorso del pie, que viene a ser la parte que vendría a ser, digamos, anterior, o mejor dicho, superior, y la parte inferior sería que la planta del pie, ¿no es cierto? Pero se dice planta y dorso, y acá se dice palma y dorso, ¿verdad? Entonces tenemos la cara palmar y la cara dorsal, ¿verdad? También existe la noción en la anatomía de el término cefálico y el término caudal. Se emplea mucho, por ejemplo, de ginecobstetricia, especialmente en obstetricia, por la posición del fémur. ¿Sí? Ahí es donde se emplea más el término cefálico y el término caudal. ¿Ah? Bueno, en cuanto a la anatomía descriptiva, esto ya el doctor Valderrama les había ya hablado en la primera clase, ¿no? La anatomía descriptiva lo que hace es describir cada sistema, cada estructura, etcétera, etcétera. Entonces hay sistema esquelético, articular, muscular, digestivo, respiratorio, etcétera, etcétera. Hace una descripción de todas las estructuras que forman tal o cual sistema. Esa es la anatomía descriptiva. Si yo sé anatomía descriptiva bien, sé anatomía fotográfica sin ningún problema. Sin ningún problema. Sin ningún problema. O sea, una se complementa con la otra. Y luego tenemos la aplicación. Si uno se pone a estudiar 800 páginas de un libro, 1500 páginas de un libro, en donde hay una serie de nombres, estructuras que se inserta aquí, que agrega acá, etcétera, etcétera, y solamente lo vemos de esa manera, nos va a resultar absolutamente aburrido, silicoso, resulta además estéril, árido, ¿sí? No sirve para nada. Si lo vemos solo de esa manera, no sirve para nada, es cierto. ¿Cuándo le vamos a ver la utilidad? Cuando vemos la anatomía funcional, ¿sí? La anatomía clínica, que es finalmente lo que vamos a ver, repito, ¿sí? Nosotros vamos a examinar ¿qué cosa? Vamos a examinar a una persona, varón, mujer, niño, anciano, pero es una persona. No vamos a ver huesos, no vamos a ver músculos solo, no, vamos a ver una persona. Y entonces ahí es donde vamos a poner en juego el conocimiento de la anatomía descriptiva y de la anatomía topográfica para deducir lo que puede pasar. ¿Sí? Que está claro entonces que si no sabemos anatomía descriptiva y topográfica, ¿vamos a aprender eso? No vamos a saber absolutamente nada de eso. Entonces, una aplicación, el conocimiento anatómico. ¿Cuál es el conocimiento anatómico? El nervio radial pasa por el canal de torsión. El canal de torsión es una estructura ósea que está en la parte posterior del músculo. ¿Sí? En la cara posterior del músculo. Por ahí pasa el canal de torsión, así se llama el canal de torsión. Por ahí hay un nervio que se llama nervio radial, rama del plexo braquial. Luego ya eso lo vamos a ir estudiando. Y resulta que como conocimiento de anatomía descriptiva yo sé que ese nervio va a inervar a los músculos extensores y supinadores, o sea, los que hacen esto. Ya lo había mencionado inicialmente, ¿no?
¿Ok? ¿Sí? Entonces, si una persona viene y se cayó de tal o cual manera y vemos que al examen hay una deformidad del brazo y hay además tunefacción del brazo, dolor, le sacamos una radiografía y vemos que hay una fractura a nivel de la diáfisis del radio, o sea, en la parte media. ¿Qué cosa le podrá pasar entonces? ¿Qué podría pasar? Exacto. Digamos que el mejor término para describir lo que podría pasar sería el siguiente. Doctor, si el paciente tiene una fractura, ¿podría tener una lesión, doctor, del nervio radial? ¿Sí? ¿Ok? Podría. Porque no siempre ocurre. Además, hay una serie de cosas que habría que entender. No es la idea que tienen ahora, pero podría haber una lesión parcial o tal. Eso es otro tema. Pero como el conocimiento práctico es el siguiente, o la idea es la siguiente, ¿ok? Sabiendo la anatomía descriptiva y la anatomía topográfica, yo puedo saber entonces, como dice su compañera, que efectivamente, si la lesión está acá, doctor, entonces seguramente se ha lesionado el nervio radial, por lo tanto, esa persona no va a poder hacer quizás este movimiento, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? O de repente lo va a hacer con dificultad. ¿Por qué? Porque al estar lesionado el nervio, ¿no? Eso va a perjudicar la inervación de los músculos. ¿Se entiende entonces la aplicación clínica ahí? Y así, en realidad, existe muchísima otra aplicación en muchos otros lugares. ¿Sí? Deben haber escuchado cuál es el término de tortícolis. Deben haber escuchado alguna vez. ¿Saben qué es tortícolis? ¿No han escuchado nunca cosas sobre tortícolis? La tortícolis es una contractura involuntaria del músculo esternocleidomastoideo. ¿Sí? Si yo tengo tortícolis derecha, significa que tengo una contractura involuntaria del músculo esternocleidomastoideo. Los esternocleidomastoideos, ¿qué hacen? Entre sus funciones principales están lateralizar la cabeza. El izquierdo hace eso, el derecho hace eso. Por lo tanto, si la persona tiene tortícolis, ¿podrá hacer esto? Probablemente lo puede hacer, pero con mucho dolor. ¿Por qué? Porque tiene contractura involuntaria del músculo. ¿Sí? Ahora, ¿y yo cómo sé que ese es el esternocleidomastoideo? Bueno, porque yo sé anatomía. Porque yo sé anatomía descriptiva. Por eso. Porque yo sé que acá está el músculo. ¿Sí? Y además porque al momento de palparlo lo voy a palpar más rígido de lo normal y además va a haber dolor a la palpación del músculo. ¿Sí? Otra aplicación, por ejemplo, de algo frecuente, el apéndice, ¿sí? Que es una evacuación del ciego, que es la parte inicial del intestino grueso, se proyecta en lo que se llama la fosa ilíaca derecha. Cuando veamos anatomía topográfica del abdomen, vamos a ver que el abdomen se divide en 9 cuadrantes y que el cuadrante que está acá se llama fosa ilíaca derecha. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ese es el conocimiento anatómico, topográfico. El conocer eso implica que yo debo de conocer qué estructuras hay adentro. ¿Y qué cosa hay adentro? Hombre y mujer, ¿qué tienen allí? El ciego, el apéndice secundario. Las mujeres, además, tienen el anexo derecho, la trompa y el ovario derecho. ¿Okay? Entonces, si una persona viene con dolor en la fosa ilíaca derecha,
tiene dolor en el llamado punto de Magune, no interesa que sepan ahorita cuál es el punto de Magune. Es un punto de la anatomía topográfica, pero si hay dolor en esa zona, ¿qué cosa puede tener entonces el paciente? Apendicitis. Ahora, suena muy fácil decirlo, pero cuando es una paciente mujer, la cosa ya no es difícil. En la práctica clínica, vamos a ver que si es un varón joven, probablemente no va a haber ningún problema en diagnosticar apendicitis. Pero si es una mujer, y más en el enfermo, no solamente puede ser apendicitis, que de hecho es una opción a considerar, pero también puede ser un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico es un embarazo que se forma fuera de la cavidad uterina. Normalmente el embarazo, ¿sí?, se forma en el útero. ¿Sí? La única función que tiene el útero es esta, ¿sí?, anidar el producto de la concepción. ¿Okay? Pero por muchas, ¿sí?, patologías que no vine en este momento acabo de mencionar, pero que lo van a aprender, eso no siempre ocurre así. Y el lugar en donde más frecuentemente ocurre es en la trompa. A eso se llama embarazo ectópico. Entonces, una paciente mujer con una fértil, ¿sí?, obviamente si tiene una célula de secretario, no vamos a pensar que tiene un embarazo ectópico. Yo creo que eso está claro, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? En otras palabras, la edad también es importante a considerar, por supuesto. Pero hablemos de una mujer en edad fértil. Para los técnicos epidemiológicos, mujer en edad fértil es entre los 15 y los 45 años. ¿Ok? ¿Sí? Repito, epidemiológicamente hablando, mujer en edad fértil es entre 15 y 45 años. Entonces, mujer en edad fértil con dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿puede ser apendicitis? Sí, por supuesto. Pero también puede ser un quiste de ovario, un embarazo ectópico, una enfermedad pélvica inflamatoria, una infección urinaria. Hay más opciones a considerar. ¿Sí? Bueno, eso ya es un poco clínica, pero hablando de la anatomía, el conocimiento anatómico es, yo debo de saber qué estructuras anatómicas se proyectan en la fosa ilíaca derecha, o en la región umbilical, o en el hipocondrio derecho, que son los 9, digamos, cuadrantes, ¿no?, de la anatomía topográfica del abdomen. Y entonces, el dolor que resulta, o una lesión por arma blanca, por ejemplo, en cualquier parte del abdomen, nos puede o nos debe a nosotros sugerir qué cosa podría haberse lesionado. Pero, ¿qué es lo que debo de saber inicialmente? ¿Qué tengo que saber? Si no sea anatomía descriptiva y no sea anatomía topográfica, no voy a saber nunca eso. ¿Se entiende entonces? La aplicación clínica es lo más importante. La anatomía funcional es la aplicación de lo que uno estudia. Pero uno debe estudiar bien anatomía descriptiva y topográfica. ¿Sí? Y luego de eso, no nos va a resultar para nada difícil la anatomía funcional y encontrarle el sentido al estudio de ella. ¿Sí? La región glútea, ¿sí?, que vimos anteriormente, se divide en 4 cuadrantes. ¿Ok? Se divide en 4 cuadrantes. Las divisiones intermusculares, ustedes saben, se colocan en el cuadrante superoexterno, ¿no? Cuadrante superoexterno, ¿no? ¿Y por qué se pone ahí? Se han puesto a pensar, o sea, ¿por qué se pone en ese cuadrante y no en otro? ¿Qué implica eso? ¿Qué tengo que conocer yo entonces, previamente? El conocimiento previo, ¿cuál es? Yo debo de saber, ¿no?, que en la región glútea, ¿no?, profundamente hay una serie de estructuras vasculares y nerviosas que yo podría lesionar si no tomo en cuenta eso. ¿No es cierto? Pero si yo no sé bien anatomía descriptiva, topográfica, te voy a poner inyección o un desierto puro. Y lo que va a pasar es, o se va a hacer un hematoma, ¿sí?, o va a haber una lesión en el nervio y en consecuencia vamos a cometer una diagnóstica. ¿Y todo por qué? Porque no conocemos
Ni la anatomía definitiva, ni la anatomía definitiva. ¿Sí? Se da cuenta entonces de lo importante que resulta conocer eso. ¿Sí? Por supuesto que es importante. Bueno, vamos a en los últimos 10 minutos a hacer un repaso. ¿Ya? Yo les voy a preguntar a cada uno de ustedes. No es un examen, ¿okay? Es una cosa teórica, ¿ya? Pero para no pasarme el avión solo hablando, ¿ya? Sí. Por eso se hablaron. No, pero. Bueno, a ver. Ya, bueno, es cierto que la cosa termina con que no sé por qué estaba pensando que era con media, pero bueno. Bueno, igual es corto, pero porque se tienen que ir, pueden ir, no hay problema. ¿Sí? Otra clase ahorita. Yo tengo a la anatomía. Dorsal, la visión posterior de lo que sería esta parte del torso, esta parte del miembro superior. ¿Sí? Ese es el contexto entonces. Esta foto es, ¿sí?, la parte superior derecha, en este caso derecha, ¿no?, del torso de una persona, y la parte posterior del miembro superior. ¿Está ahí? Perfecto. ¿Qué cosa es eso? ¿La escápula? No. ¿Qué es esto? La escápula. La Escápula. clavícula está por delante. Antes. Escápula, escápula. Ya dijimos que está atrás. Atrás. ¿Cierto? Posterior, ¿no? Ajá. Acá está la escápula. Ajá. Y con la anatomía topográfica a esto se le llama región escapular. Así se llama. Región escapular. O región posterior del hombro. ¿Ok? ¿Ya? Porque el hombro tiene una región anterior, la región deltoidea, que es lateral con el deltoides, Deltoides. y la región posterior, que es la región escapular. ¿Ok? ¿Y esto qué sería? No estoy hablando de estructura necesariamente. Lo que yo quería es qué es esto. ¿Qué debería ser? La cara posterior de brazo. ¿Okay? Esta es la cara posterior del brazo. Sí, efectivamente. ¿Qué músculo hay acá? El tríceps. Tríceps. El tríceps. ¿Okay? Pero antes del tríceps hay piel, tejido celular subcutáneo, hay estructuras, ¿sí?, hay vasos superficiales que toman mayor relevancia en la parte anterior, como ya vamos a ir viendo, ¿no?, en otras clases. ¿Sí? Pero ¿qué cosa es esto entonces? La cara posterior del brazo, en este caso del brazo derecho. ¿Sí? ¿Y esto qué será? Cara dorsal. El pulgar. A ver, esta es la mano de la persona, la posición anatómica es esta. La parte dorsal. Esta es la cara dorsal. Este dedo es dedo gordo, dedo pulgar. Los dedos de la mano son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuál es el primero? El pulgar. Los dedos de la mano se enumeran de lateral a medial. Si es lateral a medial, el quinto dedo, ¿cuál es? El meñique. Y el primero es el Pulgar. Los dedos del pie se enumeran al revés. El número 1 es el medial y el número 5 es el lateral. O sea, el dedo gordo del pie es el primer dedo. ¿Ok? ¿Ya? Pero acá era más que nada para hablar sobre el borde. ¿Y este qué borde será? Lateral. Este borde es el borde lateral. Tengo que pasar la asistencia. Ok.
Esto también ya lo mencionamos. ¿Esto qué cosa vendría a ser? Borde medial. ¿Qué borde del antebrazo es? Medial. Es el borde medial. Si la línea media está acá, entonces ¿qué borde es del antebrazo? Medial. Es el borde medial. Ya dijimos que también se llama borde cubital. ¿Sí? Y este vendría a ser el borde externo o borde radial. ¿Ah? Aquí tenemos, esta es la foto de la cara posterior de la rodilla y de la pierna derecha de una persona. ¿Sí? La parte posterior de la rodilla y la pierna, bueno, también del pie, ¿no?, de una persona. ¿Qué cosa viene a hacer eso? Ese es el gemelo medial. ¿Okay? En la cara posterior de la pierna, que es esta, ¿no? Esta es la cara posterior de la pierna, ¿no está claro eso? ¿No? Esta vendría a ser, también se llama región poplitea, ¿sí? La parte posterior de la rodilla se llama región poplitea. ¿Ya? Bueno, aquí, esta es la parte posterior de la pierna. En la parte posterior de la pierna hay un músculo que se llama gemelo, gastrocnemio también se llama. ¿Sí? Ya, pero el gemelo se llama así porque no son dos, ¿sí? ¿Ya? Hay un gemelo medial, ¿no? ¿Por qué? Porque la línea media, recuerden que está aquí, ¿no es cierto? A pesar de que hemos sacado la pierna sola, la referencia sigue siendo la misma. Esto sigue siendo medial y esto es lateral. Así que este es el gemelo medial y ese es el gemelo lateral. Los dos son parte del mismo músculo. ¿Sí? El músculo en realidad se llama tríceps sural, porque debajo de este plano muscular está el otro músculo que se llama sóleo. Los tres se juntan en la parte inferior y se insertan en el calcáneo mediante esta estructura que está acá con poderosa. ¿Cómo se llama? Se llama clásicamente, comúnmente, el tendón de Aquiles. ¿Sí? ¿Ya? Pero es el tendón calcáneo. Es preferible evitar los nombres propios, pero es cierto, acá en este caso es algo tan común que todo el mundo sabe que es el tendón de Aquiles, ¿no? Hace relieve además el tendón de Aquiles, ¿no? O sea, uno lo puede palpar. De hecho, cuando se rompe el tendón de Aquiles, se puede evidenciar que está roto. ¿Sí? Se puede evidenciar con un simple examen visual y con algunas maniobras. Se puede evidenciar que se ha roto. Esta que está aquí es la cara anterior de los pulmones. ¿Sí? Este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. Se va a pasar la hora de la marcación. Ya, bueno, entonces, esta es la cara anterior de los pulmones. Si esta es la cara anterior de ambos pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, esto viene a ser el ápice pulmonar, así se llama. Por la parte superior, esta debería ser la parte inferior de los pulmones, también se llama cara diafragmática, porque apoya en el diafragma. Este viene a ser la cara lateral, y este es el borde lateral, y este vendría a ser el borde medial. También se llama esta cara mediastina. ¿Por qué? Porque el conjunto de estructuras que están en el medio se llama mediastina. ¿Ya? Y esta visión es la visión del retroperitoneo. ¿Ok? Esto se llama retroperitoneo. Lo que está en negro viene a ser ¿qué? El eje sagital. La línea media, en buena cuenta. Ya sabemos que todo lo que está hacia acá, medial, todo lo que está para allá es lateral, ¿no? Y acá hay una estructura. ¿Qué será esto?
es la vena cava inferior. Y ahí la vena cava inferior en relación al eje sagital está lateral. Medial. Este lado sería derecho o izquierdo. Acuérdense que esto es así, por lo tanto, Derecha. está a la derecha de la línea media, ¿no? Está a la derecha de la línea media. La aorta, que es esta estructura que está acá, está entonces a la izquierda de la línea media. Este es un cadáver, ¿no? Es un preparado anatómico. En la vida real, en realidad estas estructuras están un poco más cerca de la línea media. Si no están parecidas. ¿Por qué? Bueno, es un cadáver, ¿no? Pero no siempre lo que se ve en el cadáver tal cual es el ser humano vivo, claro que no. Pero sirve para el estudio, ¿no? ¿Ya? ¿Y esto qué es entonces? El riñón que vendría a ser esta parte. Luego lo La superior. parte superior, el polo superior, polo superior del riñón. En este caso, ¿qué riñón será? Izquierdo, ¿no? ¿Sí? Riñón izquierdo. ¿Y esa estructura qué es? Es un músculo. ¿Cómo se llama ese músculo? Se llama psoas. Aquí se llaman psoas. Acá más abajo ya no se llama solo psoas, se llama psoas ilía. ¿Por qué? Porque se une con este músculo, que se llama ilía. Y ambos se van a insertar en el trocánter menor del fémur. ¿Sí? El músculo se llama psoas iliaco, pero aquí arriba se le llama psoas. ¿Sí? Es el psoas, hay un psoas mayor y un psoas menor. El psoas menor a veces puede faltar. Bueno, pero el psoas, ¿qué psoas era este? ¿Derecho? Derecho. ¿Y está cerca de la línea media o está alejado de la línea media? Es lateral, ¿no es cierto? En este caso es lateral derecho. El izquierdo es lateral izquierdo, ¿no? ¿Sí? Ah. Ok, pues esa es la bibliografía. Y eso es todo. Gracias. ¿Todos están en el grupo, no? ¿Todos? No sé. ¿Alguien más me falta darle su kit? Yo no sé.